Muy buenas noches, gracias por la espera. Bienvenidos a su diplomado de lo que sería Secretariado de Gerencia Bilingüe. Vamos a iniciar, ¿verdad?, con lo que es la clase de este día. Esta semana tenemos un nuevo versículo, ¿verdad?, el cual vamos a ir viendo al inicio de clases, que es Mateo 6:11, siguiendo lo que es el Padre Nuestro, ¿verdad? Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es interesante, ¿verdad? Que si vamos recapitulando todo lo que hemos ido leyendo en estas semanas, si alguna vez hemos tenido la oportunidad y no lo hemos logrado, me refiero a querer el deseo de aprenderse esta oración, puesto que es una oración modelo, ¿verdad? Es una oración que Jesús hizo para sus apóstoles, para sus discípulos, él se las enseñó como su maestro. Y para nosotros, pues puede servir como un modelo de oración. A veces decimos, bueno, yo no soy muy bueno de palabras, yo no sé cómo hablar con Dios. Eh, pues podemos seguir el Padre Nuestro como ese modelo y con las tres partes que hemos visto, ya podemos aprendernos las tres primeras oraciones, que sería, pues, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es interesante ver esta expresión, ¿verdad? Porque después de todas las frases de alabanza a Dios, se le dice, pues, esta sería como la primera petición, ¿verdad? Que Jesús incorpora en la oración. Y es pedir por el pan nuestro, como que dice, bueno, Dios, no me desampares, provéeme cada día, provéeme de lo necesario, en este caso para alimentarse cada día. Hay una serie muy bonita, ¿verdad? Que está actualmente bueno, está en Netflix, ha llegado la primera temporada, pero es una plataforma, se puede instalar en dispositivos Android. La serie se llama The Chosen o Los Elegidos. Eh, Trata pues de Jesús y de la vida de sus apóstoles, ¿verdad? Y cómo él los fue escogiendo y resulta interesante ver cómo los creadores, ¿verdad? Dentro de su creatividad o su inventiva para ir narrando lo que se encuentra en los evangelios, plasman, ¿verdad? Plasman como que los discípulos tuvieron muchos momentos de hambre o de necesidad. Es decir, se mira en la serie partes en donde la pobreza les pegó duro. Es decir, se fueron detrás de Jesús. Algunos, su estilo de vida era ser pescadores. O Mateo, por ejemplo, era publicano, o sea, era muy bien acomodado. Y ahí se mira, ¿verdad? Cómo el personaje de Mateo se viste diferente, su casa es muy ostentosa comparada con la casa de los demás. Y sigue a Jesús y deja, digamos, ese cargo, ese puesto de publicano. Pero lo interesante es ese punto en donde en la serie en un momento pareciera que los discípulos como que estuvieran arrepentidos de haber seguido a Jesús porque no tienen que comer. Y andan juntando vallas y cosas así y viendo de qué comen. Bueno, creo que por algo fue que Jesús dijo eso, ¿verdad? Al entenderlo en ese contexto, ¿verdad? Nos daremos cuenta que se les estaba diciendo a sus discípulos, bueno, eh, siempre tenemos que comer, lo que pasa es que ustedes se preocupan y Dios siempre nos provee. Aplicándolo en nuestras vidas diarias, pues creo que es una bonita reflexión en la que podemos meditar. Bueno, voy a dejar esto hasta acá y voy a pasar a la clase del día de hoy. Ya les voy a compartir este documento, ¿verdad? Que no lo tenía en PDF, pero se los estaré compartiendo en un momento. Hemos estado hablando acerca de las facturas, ¿verdad? En hojas electrónicas. Ya vimos la primera y como ya había adelantado, pues el Ministerio de Hacienda en nuestro país, que es el ente regulador, digamos, de esta parte, se ha ido actualizando, ¿verdad? Es de reconocer que han habido cosas que van creando, cosas que van inventando, ¿verdad? Cada gobierno en turno ha traído ideas nuevas, ideas que se han quedado, cabe mencionar, ideas que se han quedado y que, pues, las funcionales, ¿verdad? Las han ido dejando. Pero bien, el día de hoy vamos a hablar de lo que es una factura comercial o la llamada factura de consumidor final.
En otras palabras, el documento fiscal que se le entrega a todo mundo aquí en El Salvador. Claro, estas pueden ser sustituidas de acuerdo a la ley por tickets, ¿verdad? En el caso de los grandes comercios. Esta factura, ¿verdad? Es, a diferencia de la simplificada, para ventas mayores a $12. No significa que yo no pueda usar una factura comercial o una factura de consumidor final para ventas menores a 12. Lo puedo utilizar. Recordemos que el propósito de la factura simplificada es para pequeños negocios que no venden, digamos, artículos mayores a los $12. Ese es el propósito. Pero si mi negocio vende de todo tipo, pues puedo utilizar facturas de consumidor final independientemente del costo para vender $1, $2, no hay problema. Ahí es donde vienen los grandes comercios. Y es que incorporan sistemas de tickets, ¿verdad? De máquinas tiqueteras, para ahorrarse costos. Y en ese caso, pues la numeración y todo eso también lo aprueba el Ministerio de Hacienda. Ahora, no se nos olvide que estamos usando las hojas electrónicas como un aplicativo para simular una factura. En términos legales, ¿verdad? Esto no debería ser así. O sea, sí podemos hacer un bosquejo de una factura en una hoja electrónica, pero la ley nos dice que debemos, o que las empresas, mejor dicho, tienen que tramitar. Es un trámite para para la papelería fiscal. Y los encargados de emitir, digamos, la factura, la impresión de la factura, del modelo de lo que se va a llenar son las imprentas, hoy por hoy. Las imprentas son las que se encargan de eso. Entonces, uno va a una imprenta, ya sea con el representante legal, el encargado de la contabilidad, va, ¿verdad? Y llega y la imprenta lo que pide es una autorización. Hay que sacar una autorización que se hace en el portal de Hacienda para la emisión, digamos, de esos documentos fiscales. Entiéndase por documentos fiscales facturas, en primer lugar, en donde distinguimos la factura simplificada de la factura de consumidor final. Pero luego vamos a encontrar los créditos fiscales. Esos vamos a hablar un poquito más adelante. ¿En qué consiste un crédito fiscal? Las grandes empresas a veces utilizan algo que le llaman formulario único. El formulario único es para lo que se conocen como notas de remisión, que es otro documento fiscal, eh, consumidor final y obviamente generar créditos fiscales. Es otro, es algo que se aprueba también de parte de Hacienda, pues, y repito, por lo general es para grandes empresas. Entonces, la factura de consumidor final es la que utiliza no solo la micro, sino en general la pequeña y mediana empresa, ¿verdad? Podríamos decir, mire, para una microempresa, una factura simplificada es lo ideal, siempre y cuando sus artículos no sobrepasen los 12. Pero si va a sobrepasar los 12, entonces mejor utilice facturas de consumidor final. Luego, encontraríamos que el bloque de mediana y pequeña empresa es el que se dedica a emitir facturas de consumidor final. Y también, por ende, créditos fiscales, ¿verdad? Si aplica el caso. Y en el caso más alto, vamos a encontrar a las grandes empresas que son por lo general a las que les aprueban los tickets, pero también en las grandes empresas no solo hay tickets, sino también hay facturas. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a un supermercado, a veces están entrenadas las cajeras o los cajeros a preguntar, ¿verdad? ¿Quiere ticket o factura? El ticket, decimos la mayoría, ¿verdad? Que es más simple, porque si no, ellos tienen que mandar a imprimir afuera eso. Y ahí es donde entra la situación. ¿Para qué podría servir lo que estamos viendo ahorita? Podría servirnos no para generar la factura en sí, porque la factura, ya decimos, tiene que pasar por una autorización de imprenta y luego llegar a la imprenta y la imprenta generarnos el documento. Entonces, ¿para qué puede servir lo que estamos viendo de estos modelos? Nos puede servir por si en dado caso mandamos a fabricar facturas y queremos imprimir nosotros las facturas en vez de hacerlas a mano. Me refiero al llenado.
O sea, que el llenado lo hacemos en la computadora. Claro, eso implica que deberíamos tomar medidas de acuerdo a la papelería que mandemos a hacer. Y ya teniendo las medidas, ya podemos imprimir. Normalmente, algunas empresas pagan por un software que hace eso. Es común que la empresa compra un derecho de un software de facturación y ya en la computadora llega una empresa que le cobra por ese servicio, le instala el software y el software está programado para que lo que se escriba ahí, lo que se llene ahí, se imprime. Si no tenemos o nuestra empresa, por ejemplo, no tuviese el capital para invertir en uno de esos software, pues podríamos utilizar bien una hoja electrónica, tomando las medidas del documento en el que se va a imprimir y imprimir una factura o el llenado, digamos, de la factura desde una computadora y dejar de hacerlo manual. Porque de hecho, cabe mencionar que durante un tiempo anduvo la bulla en el Ministerio de Hacienda que ya no se iba a permitir que se llenaran las facturas manuales. O sea, que ya aquello de poner el papel carbón o comprar, digamos, el papel especial, ¿verdad? Que tiene el duplicado o triplicado, ya no se iba a permitir que se hiciera a mano, sino que todo tenía que ser informatizado. Eso anduvo hace tiempo atrás, pero nunca se aplicó. O sea, nunca se vio que prohibieran hacer facturas a mano. Se siguen haciendo todavía facturas a mano. Pero hoy ha llegado lo nuevo, lo que les decía. Mire, hoy estamos hablando de lo que vendría siendo la facturación electrónica, los DTE. De que, claro, lo que estamos hablando ahorita pareciera que de un momento a otro va a cambiar, porque el formato DTE es muy diferente al formato que se ha estado utilizando normalmente. Y como todo, ¿verdad? Va a presentar resistencia al cambio. Recordemos que cuando cambiamos los seres humanos a algo que estamos acostumbrados, tendemos a resistir ese cambio. Y de momento, pues las empresas se han apegado a las que ya les tocó, se han apegado a la ley, ¿verdad? A cumplirla de alguna forma. Pero ¿será que el consumidor final realmente va a apreciar ese cambio? Pues no lo sabemos. Bien. Lo están vendiendo con la idea de que esto va a ahorrar recursos, que menos arbolitos van a ser cortados, que van a utilizarse menos litros de agua. Le han dado un enfoque muy ecológico. De hecho, quizás hoy no, pero en otra clase, cuando terminemos de ver esto de la factura, vamos a ir a ver la información del sitio web de Hacienda que se dedica a lo que sería promover la facturación electrónica. Y allí aparece un contador que lo mantienen actualizado con las empresas que ya hicieron el cambio a DTE, que dice cuántos litros de agua, cuántos arbolitos se han salvado con eso. Bien. Bueno, ojalá sea para bien el cambio, ¿verdad? Y no termine afectando, porque de hecho lo que preocupa a muchos empresarios es que en determinado momento invertir en un sistema de ese tipo o que alguien me maneje, o sea, estar pagándole a alguien porque me haga las facturas. Antes pagábamos por el sistema, se pagaba por el sistema que me permitía hacer yo las facturas o al que tenía encargado de las ventas, pero hoy no. Hoy resulta que tengo que pagarle a alguien porque haga las facturas y de eso se conecte con Hacienda. Eh, es parte, digamos, de lo que está planteando. Ahora, en sí, ¿qué es la factura de consumidor final? Si la vemos ahí, se parece bastante a la factura simplificada. Lo que agrega, o digamos el cambio que vamos a notar, es que en vez de irse de una sola vez al total de la cantidad de la descripción y del precio unitario, pasamos a dos conceptos que se conocen como ventas exentas y ventas afectas. Definiendo, ¿verdad? En el Código de Comercio que las ventas exentas son aquellas, como el nombre lo indica, no pagan impuestos, o sea, no se cobra IVA sobre lo que se está vendiendo. Y ahí la diferencia entre un crédito fiscal y una factura de consumidor final. El impuesto.
Normalmente cuando nosotros nos venden un artículo y en un lugar pagamos $1, $2, $5, de esos $5, ahí ya va incluido el IVA. O sea, ya va incluido el IVA. Lo que pasa es que nosotros como consumidores finales no lo vemos ahí. Nosotros vemos que eso costó $5, pero la empresa tiene que descontar de eso cuando hace su declaración mensual y pagar el impuesto correspondiente. Pero ya no lo cobraron. Eso es lo que a veces no se entiende. Es decir, pongámoslo en números redondos. Si yo compro un artículo de $100, yo pago $100, pero en esos $100 ya van los $13 del IVA. Entonces a esa empresa le toca descontar esos $13, ¿verdad? Y declararlos al final de mes. Y ese es el impuesto que paga la empresa por lo que vendió. En el crédito fiscal no opera así. En el crédito fiscal va al revés. En el crédito fiscal lo que aparece que la empresa vendió son $87 y quedan los $13 ahí, digamos, como el IVA, ¿verdad? Y por eso es que se llama crédito. Y el crédito fiscal solo se puede solicitar cuando pues soy una persona que declara y que tengo registro de contribuyente o NRC. O sea, una empresa o una persona natural eh, que está registrada como comerciante individual en el registro de comercio. Ellos pueden pedir créditos fiscales. Nosotros como consumidores finales no podemos pedir un crédito fiscal. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia práctica, digamos, es esa. En la factura se nos carga de una sola vez el IVA, pero nosotros no lo vemos ahí. Pero en cambio, en un crédito fiscal es como que nosotros solo paguemos eh, por lo que vale el artículo y el IVA como que queda en el aire. Por eso lo de crédito. Siempre se paga, o sea, siempre se paga, pero al final en las declaraciones hay como una especie de retribución o, digamos, devolución, entre comillas, de ese crédito que me dieron. Eso ya es más a nivel contable, ya que lo vamos a hablar quizás cuando estudiemos los créditos fiscales y cómo funcionan. Pero de momento, saber que hay ventas afectas. Casi todos los artículos que nos venden aquí son afectos. Muy pocas cosas son exentos. Los libros, por ejemplo, estaban catalogados como exentos, pero por ahí anda la bulla de que te lo quieren hacer afectos. Las cuotas que pagamos de mensualidades en colegios, universidades, academias, también son exentos. Todas las colegiaturas entran dentro de la parte de exentos. Para tener una idea a qué nos referimos con eso. O sea, que no les cargan impuestos, que si yo he pagado tanto por eso, no me están cobrando IVA en eso, sino que es el costo que eso tiene. En cambio, lo afecto es lo que sí se le aplica el impuesto al valor agregado. Entonces, ahí ya vemos la diferencia entre eso. Pero no solo es eso. Aparte de eso, y ya vamos a ver la reforma que hizo esto, se dice que esto debe tener una parte acá donde se hagan como subtotales de ventas exentas, ¿bien? Claro, el total de ventas afectas, el total de ventas exentas, subtotal y algo que se llama retención. Vamos a ver qué es eso de retención. Entonces, son conceptos como a tener en mente, ¿verdad? Venta afecta, venta exenta, retención. Claro, todo esto en un ticket no lo vamos a ver. El ticket no considera todo esto, porque por lo general los comercios que tienen tickets, pues todo lo que venden es afecto. Y entonces ya va ahí el formato y por eso los aprueban. Eso que estamos viendo aquí es un modelo ya más formal de factura. Debe llevar los datos de la empresa, su giro, su actividad económica, sus sucursales o casas matrices, dependiendo de, porque recordemos que eso, de acuerdo, si una empresa pues tiene una casa matriz y tiene sucursales, cada sucursal tiene que tener su talonario de facturas, ¿verdad? Y por lo tanto, eso se manda a sacar de acuerdo a donde está registrado. La dirección, teléfono, son datos adicionales que se pueden poner, pero lo que sí es de importancia fiscal es que lleve el nombre de la empresa y lo que es su giro y lo que es su
su establecimiento, que tiene que ver con la matrícula de establecimiento que se hace año con año en el CNR. Luego, debe de llevar numeración, debe de llevar el registro, este es el NRC, el número de registro de comercio, y el NIT de la empresa o el comerciante individual. Bien. Ahí es donde a veces difiere, ¿verdad? Porque esta es de una sociedad anónima, el ejemplo. Pero si es un comerciante individual, a veces ahí nos aparece el nombre de la persona. Así que es interesante ir viendo todo eso. Bueno, ¿qué más? Se nos dice que debe llevar el nombre, la dirección, la fecha de quien compra. Eso es parte, digamos, de la factura. Y el bloque central, bueno, la cantidad, la descripción de lo que se está vendiendo, el precio unitario, ventas perfectas y ventas exentas. Luego hay una parte aquí que también se le agregó y es que debe de incluir nombre, DUI y firma. Por lo general, la condicionante para esto es cuando las ventas sobrepasaban los $200. Esa fue la reforma del 2009, ¿verdad? Pero hoy, en algunos lugares, ¿verdad? Incluso le dicen a usted que si ya va pagando más de $100, tiene que presentar al DUI. ¿Bien? Y esto ya no tiene que ver tanto con reformas fiscales, sino que tiene que ver con las leyes de lavado de dinero y activos. ¿Bien? Entonces, por esa razón está esa situación. De hecho, no es algo cierto, se rumora, son rumores nada más de lo que, cuando yo les digo son rumores, son cosas que se escuchan en el ambiente, ¿verdad? Son cosas que uno va escuchando de boca en boca, ¿verdad? Y nadie ha confirmado eso. ¿Verdad? Pero se dice de que el propósito de la facturación electrónica, uno de los propósitos de la facturación electrónica es llevar más controlado los gastos que una persona tiene en efectivo, los gastos que se tienen en efectivo, porque como ya todo va a quedar informatizado, o sea, cuando usted compra con su DUI y a su número de teléfono va a ser enviado el DTE y eso queda en los servidores de Hacienda, es mucho más fácil para controles en Hacienda de decir, bueno, veamos, esta persona cuánto ha gastado, ¿verdad? O cuánto ha comprado en un mes, y sacar totales, y este dinero de dónde sale. ¿Es de extorsión? ¿Es lavado de dinero? ¿De dónde viene? O sea, es bien fácil hacer los cruces si lo vemos de esa manera para el Ministerio de Hacienda que actualmente con el sistema que se tiene, porque ese sistema pues no se lleva hasta un proceso de estar informatizado más que en la empresa. Pero ya al subirlas a los servidores de Hacienda, pues van a quedar ahí. Y es ahí donde anda otro rumor por ahí se escucha de que las declaraciones, por ejemplo, de impuestos, el impuesto sobre la renta del ISR, eh, normalmente ahorita está una ley que lo clasifica por tramos, o sea, de acuerdo a lo que ganamos, ¿ve? Aplicamos a uno de los tramos y así pues va el impuesto. Pues hoy se dice que no, que como hoy va a haber la información disponible de lo que usted gasta, no de lo que usted gana, de lo que usted gasta, entonces que usted va a pagar impuestos sobre la renta de lo que gasta y no de lo que gana. Eso como parte del control fiscal, ¿vea? Se entendería que muchas veces, vaya, por decir algo, eh, yo puedo tener mi sueldo en una empresa, trabajo por una empresa y me dan mi sueldo, pero yo puedo dedicarme a hacer otros trabajos, por los cuales no necesariamente yo voy a declararlo, pues es un ingreso que tengo fuera de mi empleo normal. Y entonces eso me permite a mí gastar, ¿verdad? Un poco más de lo que gano, por así decirlo. Pues la idea es ir detrás de eso, ¿ve? De que usted ya no es no solo lo que te declaren aquí, sino que usted tiene que declarar no en base a lo que dice que gana, porque nosotros ya sabemos lo que dice que gana, que es lo que le reportan aquí, pero queremos saber qué más ha ganado o dónde saca más plata. De ahí entonces hoy poner el impuesto en términos de lo que gasto y no de lo que gano. O sea, se pone más seria la cosa. Pero como decimos, son rumores. Vean. Hasta la hora no se sabe nada de eso. Bueno, ¿qué más es importante en una factura?
Bueno, que estén esos datos, que son los datos de la imprenta. Aquí va el nombre de la imprenta, va el NID de la imprenta, va el registro de la imprenta, va, bueno, toda la información, digamos, de importancia a nivel de identificación de la imprenta y la autorización de la imprenta. Eso es importante, la autorización, porque esa autorización es la que dice, bueno, sí, esta imprenta puede emitir o puede imprimirnos esto y darnos esos documentos. ¿Bien? La resolución, el número de resolución y serie es lo que, cuando yo quiero solicitar, si estoy iniciando una empresa, tengo que solicitar lo que sería papelería fiscal al Ministerio de Hacienda. Se solicita y ellos dan un número de resolución y una serie. La serie significa cuántos, si pido hacer 1000 facturas, por ejemplo. Eh, Incluso los tickets también tienen resoluciones y series. Ahí, si usted le presta atención a la información fiscal, ¿verdad? Los tickets, ahí va a ver que dice cuál es la resolución. Resolución entendamos como que se aprobó, ¿verdad? Por parte de Hacienda dar esa emisión de papelería. Y la serie es cuánto genera. Las máquinas, pues esas hasta que topan, ¿verdad? Algunas tienen para 10.000, 100.000, 999.000 impresiones, porque son en grandes cantidades. Y luego, ¿cuántas se emiten? Que esto sí es parecido al anterior, ¿verdad? Que habíamos dicho que había un original y un duplicado o una copia. Bueno, aquí se detallan, ¿verdad? Las partes de las que ya hemos estado hablando. Y esta es la parte que decíamos. Antes de la reforma del año 2009, en el 2009 fue que se hicieron esas reformas. La factura normal era descripción, precio unitario, ventas exentas y ventas afectas, tal y como la que estábamos observando. Pero después de la reforma del 2009 agregaron otros dos conceptos que en su tiempo crearon bastante confusión, porque le pusieron ventas no sujetas y ventas grabadas. O sea, ya es cambiar, digamos, los conceptos. Y eso tuvo que ver con algunas cosas que todavía se consideraban en ese entonces como exentas. Y al cambiar el término, pues cargaron a cosas que ya iban a ponerles IVA y que antes no se les, o sea, antes del 2009 no pagaban IVA. Lo que hicieron fue como acotar más y abarcar más. O sea, acotar lo que era exento y abarcar más empresas que estaban, digamos, en ese tipo de ventas. Y al cambiar el concepto de no sujeto, pues ya entraba otra situación. Hablamos de los datos de la imprenta, hablamos de que todo eso que estamos viendo ahorita se encuentra en el Código Tributario, artículo 114. Es el que norma, digamos, en términos de la factura de consumidor final. Bueno, en este caso, fíjense que lo que vamos a hacer no es el documento en sí. O sea, no lo vamos a trabajar como las otras que hemos ido haciendo desde el documento en blanco. Vamos a aprender a usar una plantilla que se las voy a compartir. Esa plantilla es la que vamos a llenar. Este ejercicio consiste más que todo en abrir una plantilla y ver cómo se llenaría una factura de este tipo. Entonces, al final, el documento que vamos a obtener es algo como lo que voy a mostrar acá. Sería este. Esta es la plantilla, digamos, con la que vamos a estar trabajando, ¿verdad? En este documento. Eh, si vamos revisando las partes, son las mismas que ya hemos hablado, ¿verdad? Es la parte inicial, recrear prácticamente la misma situación, pero lo interesante viene acá. ¿Vean? Aquí dice cantidad, descripción. La ley dice que tiene que llevar cantidad, descripción, precio unitario, ventas no sujetas, ventas exentas y ventas grabadas. Pero esta pueden ver que tiene algo que dice código. Eso ya es optativo, o sea, eso es algo que la empresa maneja para tener un sistema de inventario. Entonces, un código de producto le sirve para generar facturación, pero a la vez para ir restando
del inventario lo que se haya vendido. Entonces, ese concepto debemos tenerlo así como en mente. Eh, Aquí es donde les decía que es el cambio, ¿verdad? Antes del 2009 no existía esta columna de ventas sujetas, pero con las reformas del 2009 se incorporó. Y repito, lo que sucedió así, a grosso modo, es que sacaron un grupo de artículos que estaban en ventas exentas y lo pasaron a no sujetas. De ahí las clasificaron en esa situación y básicamente lo que hicieron fue grabarlas, pero con otro concepto. Ya sea que pagaran impuestos, pero con otro concepto. Y acotar el grupo de ventas exentas a ciertas situaciones más puntuales como las que he mencionado. En el modelo pues tenemos todo eso, pero lo que yo les comentaba, si esto se mandase a sacar a una imprenta, entonces en vez de hacer toda la factura, yo puedo en la hoja electrónica solo tener esta área, solo tener esta área. Y es posible tener siempre estas columnas así, pero con una opción que se llama que sean celdas no imprimibles. Es decir, que yo las vea, pero que al mandar impresión no salgan impresas. Entonces, al tenerlas así, yo podría solo mandar a imprimir eso del centro. El único trabajo que hay que hacer ahí es medir, o sea, mando a hacer a la imprenta o ya las tengo hechas en el papel y para imprimir ese tipo de cosas durante un tiempo tenía que ser eso de copia y duplicado, tenía que ser con impresor de impacto y el sistema que se solía utilizar era del papel químico, dice que viene en varios colorcitos y que claro, al presionar sobre él queda como esa copia de carbón. Las impresoras matriciales o de impacto fueron usadas mucho durante varios años en nuestros países. Todavía hay comercios que las usan, ¿verdad? De esas que traen el papel perforado, ¿verdad? El papel continuo para emitir facturas, ¿verdad? En una sola impresión. Pero hoy también vemos que hay muchas empresas que utilizan impresoras de inyección de tinta o impresoras láser y tienen un sistema. Pero repito, si a mi empresa, a mi emprendimiento, lo que yo estoy manejando, no me alcanza para comprar un sistema de eso, puedo usar una hoja electrónica, la adapto a mi papelería y mando a imprimir solo la información que corresponde para que caiga sobre eso. Entonces, es una opción, digamos, usar las hojas electrónicas ante la impresión y que no vaya, digamos, el sistema a mano. Año con año, las empresas tienen que pasar por una auditoría. Hoy van a ser dos, porque antes era solo el auditor externo que revisaba los estados financieros de la empresa y la contabilidad de la empresa. Pero hoy no, hoy viene un auditor de lavado. Por eso les decía, eso va cambiando, van agregando cosas, van inventándose nuevas cosas, que si para bien, pues esperemos que sí, que si para mal, esperemos que no, vea, porque así como va la cosa, más pareciera que con tanto control, los que se van a ver asfixiados son los empresarios, los micro y pequeños empresarios. Y recordemos que nuestro país depende, la mayoría el bloque que mueve la economía aquí no son las grandes empresas. En El Salvador, quien mueve la economía o la poca economía que tenemos son las pequeñas y medianas empresas. Al cargarles con tanta situación, porque ahora aparte del auditor externo, hay que pagarle a un auditor de lavado de dinero. Y aparte de eso, va a haber que si viene la facturación electrónica, que tengo que pagarle a alguien para que me desarrolle la situación de facturación electrónica. Entonces, si lo vemos así, se van incrementando los costos digamos, de operación para las empresas y se va volviendo más complicada. Y mucho cuidado, porque eso podría llevar a un debacle de que se cierren un montón de empresas y que el comercio informal aumente más en el país. Entonces, es una situación que
ahí estamos, ¿verdad? Y pareciera que no le prestamos importancia, pero esto está ahí en el medio, está como efervescente. Esperemos que no sea tal el caso, que todos logren adaptarse de alguna manera. Bueno, entonces la clase de hoy ha sido para presentar qué es, para explicar el documento con el que vamos a estar trabajando, conocer, digamos, la base legal del mismo y entenderlo, ¿verdad? Antes de irlo a elaborar y a crearlo, ¿verdad? Hay que entender bien qué es lo que estamos haciendo para que no haya dudas. Bien, nos vamos a quedar hasta aquí el día de ahora. Mañana vamos a trabajar con el llenado de esto y vamos a ir explicando cómo es que debe de llenarse una factura de consumidor final. Bueno, y les deseo una feliz noche y que Dios les bendiga. Gracias igualmente. Gracias.